doctor Holguín ahí, que apenas puede subir las gradas, pero vino porque tenía un compromiso con este congreso. Se le agradece. Entonces, vamos a dar inicio a este módulo y vamos a hacer un pequeño cambio. La última de las charlas del módulo la vamos a poner al principio. Y vamos a comenzar entonces con la charla del doctor Jaime Torres de Venezuela, buen amigo mío. El doctor Jaime Torres ya fue presentado en otros módulos en los cuales él participó, y él tendrá, por lo tanto ya conocen ustedes buena parte de su CV, y vamos a comenzar con la charla de él, que tiene por título Vacunación del viajero. El tiempo es tuyo, Jaime. Gracias. Bueno, de nuevo, buenos días. Un gran gusto estar. Lástima que ya no me quedan muchas más horas de compartir con ustedes. Y en primer lugar le pido disculpas tanto a ustedes como al resto de los expositores, porque tengo que irme inmediatamente después para que me recojan para ir al aeropuerto dentro de un rato. Bueno, la idea un poco era revisar algunos conceptos actuales sobre vacunación del viajero. Si debe ser una recomendación general o personalizada, que yo creo que probablemente va a ser la conclusión de todos ustedes. Lo primero que uno se pregunta, bueno, ¿cuán importante es el mercado de las vacunas en el viajero? Fíjense ustedes, es un mercado tremendamente importante. Para hace apenas 4 o 5 años estábamos en el orden de más de $3.000 millones de gasto en vacunas para viajeros, y la proyección es que se llegue casi a $10.000 millones en los próximos años. La verdad que es interesante, es atractivo para la gente que produce vacunas, y es importante para nosotros porque vamos a lidiar con eso regularmente también. ¿Cuáles son las vacunas que más comparten el mercado en términos de facturación? Uno se sorprende a veces. Hepatitis A es la que tiene uno de los shares, de las tajadas mejores de la torta. El DPT, obviamente, influenza, y después vienen todas las otras vacunas que usted ve acá, meningocócica, rabia, etcétera. Estamos hablando del mercado de vacunas para viajeros, ¿ok? Siempre es importante saber qué es lo que van a enfrentar los viajeros, o sea, de qué se enferman, para saber un poco realmente cuál es el riesgo real que tienen muchos de ellos. Y una de las cosas interesantes es que casi todos los trabajos que uno consigue en la literatura en los años anteriores se enfocaban mucho en viajeros inmunocompetentes que iban a países en desarrollo, o países de áreas tropicales o subtropicales, o países con recursos limitados. Pero gran parte de los viajeros no van a otros destinos. Y el riesgo tampoco es que no existe. O sea, el decir, no, un viajero va a ir para Estados Unidos, no tiene mucho riesgo. No, sí tiene riesgo. Y tiene riesgo de cosas bien importantes como COVID, por ejemplo, que estamos viendo acá. Entonces, en estos últimos años, el COVID se posicionó como uno de los factores de riesgo importantes. Todavía estamos viviendo en una época de transmisión de COVID. Tengo un hermano que fue a un acto de graduación de un posgrado de su hija en Estados Unidos y no pudo asistir porque llegando le dio COVID y tuvo que estar una semana en Estados Unidos. De manera que eso pasa en cualquier parte. Infecciones como COVID, influenza, han desplazado entonces a fiebre amarilla, por ejemplo, o algunas de las otras enfermedades tradicionales como hepatitis A, en cuanto al riesgo real que tienen muchos de los viajeros. El dengue también es un problema. Ustedes ven todas las series de infecciones adquiridas por los viajeros, y dengue está siempre en el tope de los riesgos de salud para el viajero. Por lo que se está viendo mucho el aumento en el uso de la vacuna, aunque es controversial, y vamos a ver cuáles son los peros o pros o en contra de esta vacunación en viajeros. Y como ven acá, entonces, la gama de enfermedades ha ido cambiando. O sea, el riesgo de adquirir una enfermedad
por mes de viaje es mucho más alto para COVID, para influenza, para dengue, mucho menor ya para fiebre tifoidea, la misma fiebre amarilla, etcétera, y las vacunas, y las que son cubiertas por vacunas, digamos, rutinarias. La otra cosa interesante es que hay como una relación inversa entre el riesgo de algunas enfermedades y el impacto potencial de algunas de ellas. Como ustedes ven acá, entonces, algunas enfermedades tienen un impacto muy alto. Afortunadamente son infrecuentes. El caso de rabia, encefalitis japonesa, poliomielitis, etcétera, están con una incidencia muy baja en todas las series que se analizan recientemente de enfermedades en viajeros, pero el impacto es muy alto. Otras enfermedades, como digamos COVID, en la era de las vacunas, influenza, etcétera, son muy comunes, pero el impacto es mucho menor, afortunadamente, que las que hemos mencionado. ¿Y de qué se mueren? ¿De qué se mueren los viajeros? Bueno, depende de dónde van, obviamente. Pero en Latinoamérica, que sería una de las cosas que nos interesa más, las enfermedades transmisibles son la segunda causa más común de muerte en los viajeros para Sudamérica. Y están por encima de las enfermedades supuestamente más riesgosas, exóticas, como fiebre amarilla, malaria, etc. Las infecciones del tracto respiratorio inferior causan la mayor carga de enfermedad en los viajeros hacia esta zona del mundo y obviamente algunas de las patologías más comunes como SARS-CoV-2, neumococo, sincicial respiratorio, influenza, pueden reducirse mucho su impacto y su morbilidad con la vacunación, o sea que se justifica utilizar vacunación en este tipo de situaciones. Y que es muy importante conocer entonces cuáles son los verdaderos riesgos que tiene la persona dependiendo de dónde va, dependiendo de las características del viajero, para mejorar el asesoramiento previo y los servicios preventivos para viajeros, inmigrantes, y garantizar entonces que la vacunación se adapte a sus necesidades y a su edad, incluso, como vamos a ver. ¿Cuáles son los factores de riesgo bien reconocidos para adquirir enfermedades en los viajeros? Obviamente no es venir al Hilton de Ciudad de Guatemala a un congreso como este, pero viajes de mochila y aventura es un riesgo muy importante. Las visitas a zonas rurales y fuera de rutas turísticas habituales. Probablemente algunos de nosotros, si nos agarra la doctora Nancy Sandoval, nos va a llevar a esas cosas raras y un poco inusuales que pudieran ponernos en riesgos distintos. La duración del viaje también influye. Más de 4 semanas impone un riesgo muchísimo mayor, obviamente. La coincidencia del viaje con época de lluvia, por razones obvias, aumentan las enfermedades entéricas, aumentan las enfermedades transmitidas por vectores, aumenta en el caso de muchos de nuestros países la influenza que es más o menos permanente todo el año en algunos países, como en el caso de Venezuela, tiene un pico relativo al comienzo de la época de lluvia. Los viajeros de larga estancia, tales como los expatriados y los cooperantes de cuestiones de salud o de otras áreas, tienen un riesgo mayor, porque además están en áreas muchas veces donde las condiciones no son las más adecuadas. Los trabajadores de salud, cualquiera de nosotros, que va a tener mayor contacto con individuos con enfermedades prevenibles por vacuna o que van a áreas rurales o de bajos recursos o que entran en contacto con animales que pueden servir de fuente de infección. Y esto que también es muy importante, los visitantes de amigos o familia. ¿Por qué? Porque estas personas, primero, no consultan casi nunca previamente al viaje, ya están son veteranos, ellos ya piensan que saben a qué riesgo se exponen, por lo tanto las recomendaciones no son las óptimas. Tienen menos probabilidad de buscar atención médica antes de viajar y en virtud de las conexiones es menos probable que cumplan con las restricciones alimentarias. El típico, no, prueba esto sí es muy típico de acá, vamos a comerlo. Se expone entonces a una serie de otros riesgos que no tienen otro tipo de viajeros. Y en general, las vacunas de viajeros convencionalmente se dividen en 3 grupos. Las rutinarias, que son las mismas que ustedes conocen, que están dentro de los calendarios de vacunación y que se recomiendan según los diferentes grupos de edad en todos los países. Las vacunas exigidas por la ley, que son muy pocas.
Fiebre amarilla es quizás la más paradigmática, o sea, es la que se le exige a mucha gente para venir a Guatemala, que no me la pidieron, por cierto, en el aeropuerto. Se supone que debería tener el certificado de vacunación de fiebre amarilla. Pero hay otras enfermedades, como enfermedad meningocócica, para algunas zonas donde hay las grandes peregrinaciones, como la Meca, etcétera, o África subsahariana. Y poliomielitis en algunos países recientemente, como Indonesia, Mozambique, Myanmar, Papua Nueva Guinea y China, se está exigiendo un refuerzo de la vacuna de poliomielitis para el viajero. Entonces, tenemos las vacunas que son las convencionales, habituales de los calendarios, las requeridas u obligatorias, que son muy pocas, y hay una lista mucho más larga de aquellas que son recomendadas según las circunstancias. Si usted va a ir a Haití y hay actividad de cólera es una de las consideraciones que debe tomarse. Si va a algunas partes de Asia, encefalitis japonesa. Si va a algunas partes de Europa, puede ser encefalitis por mordedura de garrapatas, enfermedad meningocócica en los sitios donde la incidencia o hay brotes de la enfermedad, fiebre amarilla, fiebre tifoidea, perdón, hepatitis, etc. O sea que eso ya varía según las circunstancias. ¿Es posible que uno personalice la vacunación de los viajeros? Sí. Si uno también utiliza algunas de estas plataformas de inteligencia artificial, identifican una serie de aspectos o riesgos que uno tiene que tomar en cuenta para decidir qué tipo de vacuna administrar. Es importante, obviamente, saber el estado de vacunación previa de la persona. O sea, eso hace diferencia. Y cuál es el riesgo específico del destino. Por ejemplo, un viajero que va a Colombia y va a la zona del departamento de Tolima, en este momento hay un brote de fiebre amarilla importante. Entonces, hay que tomar precauciones especiales. Si usted va a Panamá, no es lo mismo que vaya a la zona del Darién a que vaya a cualquier zona por encima del canal de Panamá, donde la fiebre amarilla no es un riesgo importante, entonces, o no existe como riesgo. Entonces, todo eso hay que detallarlo y tomarlo en cuenta. La salud y edad del viajero. Obviamente las personas inmunocomprometidas o con enfermedades crónicas requieren consideraciones especiales porque tienen algunas respuestas distintas a las personas a los inmunocompetentes y a las personas de menor edad. ¿Cuánto va a durar el viaje? Ya dije, más de 4 semanas siempre es un riesgo mucho mayor. Y el tipo de actividad o de exposición que va a tener la persona durante el viaje. El tiempo que va a transcurrir hasta la salida. Esta es una consideración muy importante en los viajeros latinoamericanos donde nunca planificamos. Entonces siempre estamos a última hora queriendo resolver y cubrir estas situaciones. Y eso le crea al vacunador un problema. ¿Vale? ¿Cuántas vacunas le puede poner? ¿Cuáles son las prioritarias? ¿Cuáles son las que van a tener algún impacto dándoselas pocos días antes de irse? Etcétera. ¿Y cuáles son los planes de viaje futuro? O sea, si esta persona va a seguir viajando regularmente, si, por ejemplo, la doctora María Luisa Ávila, que viaja a la semana 3 veces fuera de Costa Rica, bueno, hay que tomar en cuenta ese tipo de cosas para vacunarla con ciertas vacunas más que otras. La otra es, el otro aspecto interesante es que los adultos mayores estamos siendo cada vez más importantes en los viajes. Según los estudios de mercado, la proporción de viajeros mayores de 60 años ha aumentado 125% hasta el año 2024 con respecto a apenas 3 o 4 años antes. O sea, es el grupo de viajeros predominante en muchas partes del mundo. En los últimos 2 años, los viajeros de 60 años o más representan el grupo demográfico más grande de viajeros, lo que indica un regreso a las tendencias anteriores al COVID. O sea, había disminuido mucho en los años del pico de la pandemia, pero está revirtiéndose de nuevo, siendo el grupo más predominante. Y para tener una idea, entre el 2019 y el 20, al comienzo de la pandemia, eran el 46% de todos los viajeros. Para estos últimos años ya, para el año 20 a 21, en el pico de la pandemia, cayó a 16.4% y ha ido aumentando ya hasta alcanzar niveles ya para este año comparables o hasta superiores a la prepandemia. Creo que se me fue algo aquí. Sí. Hay entonces situaciones especiales que uno tiene que considerar en la vacunación de adultos mayores.
Y hay libros, recomendaciones en tal sentido. Esto que ustedes ven acá en realidad era una broma de un amigo común de algunos de nosotros, el doctor José Brea, que es un vacunador, y lo puse como uno de los ejemplos de vacunación en el anciano. Probablemente debo poner mi foto más bien la próxima vez, ¿no? Pero bueno, en los países donde no se dispone de la vacuna conjugada 20 o la 21, que está comenzando a disponer en algunas partes, lo que disponemos es la vacuna 15 valente, en el mejor de los casos, o en muchos países todavía la 13 valente. Entonces, en este caso, si tuviéramos la 20 valente, una sola dosis es más que adecuada. Pero si tenemos solamente la 15 valente o la 13 valente, se administraría una dosis y un año después se recomendaría administrar la dosis de la vacuna polisacárida 23 valente. Y se podría vacunar una persona con la conjugada 5 años después de haber recibido la polisacárida. La verdad que le complica un poco la situación a uno. Y el intervalo mínimo es de 8 semanas para considerarse en adultos con condiciones de inmunocompromiso para que tengan una buena respuesta. El viajero inmunocomprometido es otra situación también especial. Y ustedes ven que hay la recomendación siempre que todos repetimos de que en general los pacientes inmunocomprometidos y los viajeros inmunocomprometidos no deberían recibir vacunas vivas en lo posible. Pero eso es una recomendación que no siempre se puede cumplir. Si usted va a ir a una zona donde hay actividad importante de fiebre amarilla, aunque sea una persona que reciba tratamiento inmunosupresor o tenga una condición inmunosupresora, muy probablemente el riesgo es mucho mayor si no se vacuna que si se vacuna. Y entonces son como advertencias o precauciones, más que contraindicaciones formales en muchos casos. Uno de los aspectos también importante recordar es que la asplenia no es una contraindicación para las vacunas virales vivas. Las vacunas no vivas en estos pacientes tienen una respuesta un poco menos efectiva que en los pacientes inmunocompetentes, y eso hay que tomarlo en cuenta. O sea, la protección no siempre es tan eficiente como en el individuo inmunocompetente. Y quizás lo más importante de esta diapositiva es cuál es el lapso que uno debe esperar después de la interrupción de las terapias inmunosupresoras o quimioterapia para dar una vacuna viva, y esto varía. Si, por ejemplo, se trata de quimioterapia, radioterapia y drogas altamente inmunosupresoras, pero que no incluya agentes linfopénicos o pacientes con trasplante de órganos, la espera es alrededor de 3 meses, después de terminar la serie de tratamientos. En el caso de los agentes, sí, depletores de linfocitos o de los, como algunos de estos anticuerpos monoclonales, más de 6 meses, 6 meses o más de espera para después de administrar el medicamento para vacunar. Y alguna gente piensa incluso que puede esperarse un poco más, que no siempre es posible. Y cuando el paciente recibe corticoides con niveles inmunosupresores, se estima alrededor de 1 mes más o menos de espera para la administración de la vacuna. VIH. Es también una consideración, obviamente está dentro de los pacientes inmunocomprometidos en teoría, pero muchos de los pacientes que vemos son pacientes tratados que están, digamos, con buena adherencia y que no necesariamente tienen las mismas características de un paciente inmunocomprometido convencional. Pero siempre es bueno recordar que las respuestas inmunes, algunas vacunas están disminuidas en los pacientes con VIH, hepatitis A, B, influenza, neumococo, meningococo y fiebre amarilla muestran niveles de respuesta de anticuerpos un poco menores siempre en estos pacientes, comparativamente, no necesariamente no protectoras, pero sí están por debajo y en algunos casos pudieran no ser suficientes. Otras vacunas, como la vacuna de encefalitis japonesa, rabia, fiebre tifoidea, poliomielitis y cólera, no hay suficientes datos para decir si realmente hay, el estado del paciente con VIH influye mucho en la respuesta. Algunas otras consideraciones de pacientes con VIH, hepatitis B. El esquema convencional, que todos conocemos, es 0, 1, 2 y 6 meses. Pero hay algunas, digamos, hay cambios. Hoy en día casi todo el mundo lo que utiliza es 0, 1 y 6 meses, 3 dosis apenas de la vacuna. Pero hay algunas vacunas que permiten que se pueda
dar esquemas más cortos de protección. Y como es el caso de la vacuna combinada de hepatitis A y hepatitis B, que hay esquemas de aprobación de menos de 3 semanas para proteger viajeros con buena efectividad. ¿Hay alguna interferencia entre algunas vacunas que pudieran potencialmente interferir con la respuesta de otras, como es el caso de la vacuna triple con acelular para pertussis, que puede interferir con la respuesta de protección para la vacuna conjugada de meningococo? Y la fiebre amarilla, hay suficiente evidencia que indica que los pacientes con recuentos de 500 o más, el nivel de CD4 bastante aceptable, y sin evidencia de inmunocompromiso, no tienen realmente ninguna diferencia que un paciente no VIH. Solo aquellos que están entre 200 y 500 pueden tener entonces algunas respuestas diferentes, y los de menos de 200 obviamente no se indica la vacunación por riesgo de algunos efectos secundarios importantes. Influenza es la más común, entonces, una de las más comunes entre los viajeros, especialmente aquellos que van a cruceros o a eventos masivos. Y es importante recordar que hay en la matriz de opinión, bueno, uno vacuna influenza según la época del año, en la estación, bueno, el que va para un país tropical es todo el año el riesgo de influenza, si bien puede haber variaciones, como decía. Entonces, la recomendación es indistinta de cuál época del año. Lo que varía es cuál es el tipo de vacuna es la que yo puedo o me conviene utilizar dependiendo a qué parte del mundo va a ir la persona. Si es la del hemisferio sur o la del hemisferio norte, porque eso sí puede influir un poco en la efectividad de la vacunación. En los adultos mayores pueden recibir dosis con vacunas más altas cuando están disponibles. No las tenemos en muchos países. Algunas de las tetravalentes con adyuvantes son utilizadas por ese propósito. Es bueno también recordar que la vacuna no va a proteger en menos de una semana después de la inmunización. Hay que esperar por lo menos una semana, 10 días, para que uno tenga realmente un efecto de protección. Y también otra cosa que a veces dejamos de hacer es que después de los 6 meses los niveles de anticuerpos inducidos por la vacuna caen casi a niveles no detectables. Entonces, una persona que ya se vacunó, si ha transcurrido más de 6 meses, una de las posibles recomendaciones es revacunarlo, porque no va a tener una buena protección independientemente de que ya se vacunó. Bueno, y cuando el paciente tiene un alto riesgo de complicaciones y no están vacunados, obviamente puede considerarse la opción de llevar dosis de oseltamivir como terapia de reserva como precaución. Fiebre amarilla, una de las enfermedades paradigmáticas para los viajeros. Vacuna viva atenuada, 2 variantes, la más utilizada en Latinoamérica es la 17D, cultivada en embrión de pollo. Eso crea problemas de limitación en la cantidad de dosis disponibles para muchos países. Y cuando hay brotes, no siempre se dispone de suficientes dosis de vacuna para cubrir las necesidades. Y por eso se recurren a veces a esquemas distintos, como dosis fraccionada, que se ha recomendado en los últimos años, en vez de la dosis convencional de 0,5 ml por vía subcutánea. Se requiere el certificado internacional de vacunación. Una de las situaciones que no sé si pasa en Guatemala es que pasa en mi país, es que el único certificado válido es el que emite el Ministerio de Salud. O sea, un centro de vacunación puede dar una comprobante de vacunación, pero no puede dar al viajero el certificado de vacunación internacional. Tiene que requerir que vaya a un centro del Estado para solicitar su emisión. Y siempre hay el temor de los efectos secundarios. Pero es interesante que la tasa de enfermedad neurológica, o sea, encefalitis, asociada con la vacuna, está alrededor de 0,4 a 0,8 casos por 100.000. Pero en personas de más de 60 años esto sube a 3 veces más, por lo menos 3 hasta 4 veces más, 1,4 a 1,8 por 100.000. O sea que obviamente sí hay un riesgo un poco mayor en los mayores de 60 años. Y la tasa de enfermedad viscerotrópica, enfermedad diseminada con compromiso hepático asociado a la vacuna, está alrededor de 0,4 casos por millón. Es mucho menor que las complicaciones neurológicas, como ustedes ven. Pero la mortalidad es mayor. La mortalidad puede llegar hasta 20 a 60%. Y lamentablemente uno a veces ve estas complicaciones en individuos que no se justificaba vacunar.
porque iban a ir a un área donde realmente no había riesgo o porque tenían algunos factores asociados que lo ponían en mayor susceptibilidad a algunas de estas complicaciones. Ha habido mucha controversia entre realmente cuáles son las mejores recomendaciones. Todos ustedes saben que en los últimos años la OMS sugirió que una sola dosis de la vacuna pudiera ser suficiente para proteger por toda la vida. Pero eso fue una sugerencia, no fue un mandato. No es que todos los países necesariamente van a adoptar esta política, aunque lo están haciendo en la práctica. Y hay algunos investigadores que muestran, sobre todo en el caso de Brasil, donde se vivió una epidemia inmensa de fiebre amarilla de 1.700, casi 2.000 casos en el año 2018 y 2019, que hay un número de pacientes vacunados, aparentemente con buenas condiciones, que aún así desarrollaron fiebre amarilla. De manera que la revacunación sigue siendo un aspecto que no todo el mundo está de acuerdo si una sola dosis de la vacuna protege por toda la vida o es necesario vacunar después de 10 años, sobre todo algunos pacientes que pueden tener riesgos especiales. No está contraindicada en las embarazadas por sí mismo, aún durante el primer trimestre. ¿Cómo sabemos esto? Porque se ha vacunado cantidad de mujeres embarazadas en forma inadvertida durante brotes y se ha hecho seguimiento, sobre todo en el caso de Brasil, y se ha encontrado que no ha influido en la evolución del embarazo. Sin embargo, sí se contraindica en las lactantes, porque hay el riesgo de que el virus pueda pasar por la leche y infectar y causar una encefalitis a un niño menor de 6 meses. Entonces, ahí sí hay una contraindicación más formal. Las únicas contraindicaciones formales realmente son trastornos tumorales del timo y miastenia gravis. Algunos grados de inmunosupresión severa, como mencionábamos antes, como los trasplantados hematopoyéticos, que pudieran tener un riesgo, digamos, mayor de efectos secundarios. Pero es muy seguro en pacientes con VIH con más de 200 células y es segura en niños por arriba de los 9 meses. O sea que en esa parte no hay mucho problema. Hepatitis B. En general, como decía, hay los esquemas convencionales, pero hay algunas opciones para viajeros cuando uno tiene poco tiempo para proteger a una persona no vacunada, y quizás la más práctica para nuestro contexto es el uso de la vacuna combinada de hepatitis A y B, que con un esquema acelerado de 3 semanas, con o sin dosis de refuerzo, pareciera ofrecer una buena protección a estos viajeros. Rabia, otra de las vacunas siempre a destacar en viajeros. Hay 2 opciones. Si el individuo es una zona de mucho riesgo, se sugiere la profilaxis preexposición. Si el individuo, y en este caso se le dan, digamos, es muy efectiva. Se dan 3 dosis, 0, 7 y 21 días o hasta 28 días, aunque algunas sugerencias recientes sugieren que 2 dosis de la vacuna son ya suficientes para la profilaxis preexposición. Si el individuo es expuesto durante el viaje, se le da un refuerzo al mismo día o entre los 3 días posteriores a la exposición. Hay que recordar que el uso simultáneo de cloroquina u otro antimalárico como mefloquina pueden disminuir la respuesta a la vacunación, sobre todo cuando se administra por vía intradérmica. Y lo que les mencionaba, bueno, cada vez más estamos viendo el uso de la vacuna del dengue en viajeros. Tiene que ver un poco con el riesgo real al país que vayan, si hay brotes o no, etcétera. Y la única vacuna disponible en este momento para ese propósito es la vacuna Qdenga del laboratorio Takeda, que ha mostrado un buen efecto protector entre niños y adolescentes de 4 a 16 años. O sea, todos los estudios que se hicieron de fase 3 fueron en ese rango de edad. De manera que no tenemos datos de efectividad por arriba de esa edad y no tenemos datos de seguridad por debajo de 4 años y por arriba de 60 años. Son cosas que hay que tomar en cuenta. Aunque se está usando como muy libremente, no hay data que diga, bueno, realmente cuán segura es para una persona de 60 años o más. O en niños de menores de 4 años, que también se está indicando en algunas partes. No hay una indicación formal para viajeros. Se está cada vez utilizando más, pero en algunas sociedades ni siquiera consideran que se justifica utilizarlo de forma de rutina. Y una sola dosis de la vacuna
probablemente es efectiva para proteger a un viajero que va a estar por un periodo de tiempo no muy prolongado y se le daría la dosis segunda ya cuando regrese. Y los títulos de anticuerpos con una sola dosis son lo suficientemente rápidos en aparición y se mantienen por varios meses como para que den una protección adecuada con una sola dosis. Y este comentario es, bueno, esta vacuna, como todos ustedes saben, ha sido efectiva o muy efectiva para individuos seronegativos o seropositivos para dengue 2, pero no ha sido tan efectiva para dengue 3. Y no sabemos si es efectiva para dengue 4. Es efectiva en menor grado que en el 2 para el dengue 1. Y uno dice, bueno, ¿y qué importancia tiene eso? Si yo voy para República Dominicana o voy para Venezuela, donde el 90% más de todas las infecciones son por dengue 3 en los últimos 2 o 3 años, ¿sirve esta vacuna realmente? O si el viajero, que por definición es un individuo inmuno, es seronegativo en muchos casos, si lo estoy poniendo a riesgo de alguna infección más severa en el futuro o no. Todas esas son cosas que hay que tomar en cuenta. Y finalmente, el viajero latinoamericano siempre anda a la carrera. O sea, nunca planificamos, como dice la diapositiva, y siempre llegamos a última hora para ver qué es lo que podemos recibir. Y eso obliga a que se den múltiples vacunas simultáneamente. Y hay trabajos que muestran que, aunque algunos efectos adversos como fiebre, malestar general, no graves, se potencian según el número de vacunas, casi 36%, 36% para 2 dosis, 2 vacunas distintas, 40% para 3, 50% para más de 3, según estudios en gran número de viajeros en el caso de Alemania. Realmente la tolerancia es buena y no hay mucho problema en administrar 4, 5, 6 vacunas simultáneamente. Un poco reiterando lo que hemos dicho, la única precaución que algunas vacunas como fiebre amarilla y cólera atenuada pueden haber interferencias en la respuesta inmune de anticuerpos y no se recomienda que se den sino con una separación de 3 semanas por lo menos. Esto reitera lo que ya dijimos, no vamos a perder tiempo en eso. Y creo que esta es la final. Los viajeros latinoamericanos que acuden a las consultas médicas lamentablemente tienen limitaciones económicas. Ese es uno de los problemas. Toda esa recomendación que uno ve suena muy bien para Suecia, para Estados Unidos, pero para nosotros significa dinero. El viajero latinoamericano no tiene a veces seguros que le cubran la vacuna, tiene que pagar, sacarlo de su bolsillo. Eso hace de que tengamos que priorizar, decir, bueno, ¿qué es lo que realmente podemos darle que lo beneficie y que le cueste menos en su viaje? Los costos de la vacuna previo al viaje hay que tomarlos en cuenta, pero obviamente son mucho menores que las consecuencias de una infección adquirida por una enfermedad prevenible por vacuna. Y estos individuos que tienen presupuestos limitados, ergo, la mayoría de nosotros, tenemos más riesgo porque vamos a sitios más baratos, vamos a áreas con condiciones menos adecuadas y con estándares de higiene más bajos, lo que hace que tengamos más riesgo de infectarnos con una serie de otras cosas. Y por lo tanto uno debe tomar muy en cuenta el costo y beneficio en las recomendaciones que se le da. La última sí, lo único nuevo que hay en vacuna de viajeros es la vacuna de chikungunya. La vacuna de chikungunya es una vacuna de virus vivo atenuado que fue aprobada en una forma relativamente rápida por la FDA utilizando un mecanismo que hasta ahora no se habían utilizado, que era utilizar subrogados en sitios no endémicos para ver si experimentalmente había protección de infección en células o en animales susceptibles, y resulta que se aprobó sin saber si a nivel de los países endémicos realmente funciona igual. Pero, digamos, se observó una respuesta muy buena, casi 100%, 99.9% en los 6 meses y 98% hasta 28 días después de la vacunación, que se ha mantenido en el transcurso de un año, por lo menos. O sea, estas respuestas han sido sostenidas en el tiempo. El problema y las indicaciones de la vacuna, como ustedes ven acá, en muchos países siguen siendo muy abiertas. Individuos de 18 años o más, a cualquier edad, que tengan o no alguna enfermedad subyacente, que vayan a viajar a sitios de transmisión. Pero, como todo, hay por lo menos 2 advertencias que han surgido. La primera del CDC, hace algunos meses, el año pasado, donde están investigando la ocurrencia de efectos graves neurológicos en varios pacientes mayores de 65 años. Y hace apenas 2 semanas, las autoridades francesas suspendieron el uso de la vacuna en adultos mayores
investigando 3 hospitalizaciones y una muerte en individuos en la isla de la Reunión, donde había un brote de dengue en progreso y se estaba vacunando la población en forma más o menos amplia. O sea que hay que tener cuidado, precaución con estas vacunas cuando no tenemos toda la información disponible. Bueno, esta era un poco la idea, y que obviamente la vacunación nos coloca en sitios VIP, no tanto por el costo, sino porque son vaccine immunized people, y eso nos favorece en muchos sentidos. Muchas gracias.